Imagina vivir en una época en la que el poder de un país siempre estaba en disputa, donde la ambición y la traición eran prácticamente inseparables. En ese escenario lleno de tensiones, aparece Abimelec, un hombre que deseaba tanto el trono que fue capaz de hacer algo terrible: eliminar a 70 de sus propios hermanos. ¿Pero quién era Abimelec? ¿Por qué tenía tanta sed de poder? ¿Y qué lo llevó a una crueldad tan extrema? Esta es una historia llena de ambición, intrigas y una búsqueda desenfrenada por el control. Vamos a explorar el capítulo del libro de Jueces y descubrir juntos las lecciones que esta narrativa nos deja. Y si este tipo de tema te interesa, no olvides seguir el canal y dejar tu me gusta. En aquella época, el pueblo de Israel se había apartado de Dios. Estaban adorando ídolos y habían dejado de seguir las orientaciones del Señor. Esto trajo tiempos difíciles, invasores, opresión, miedo. En medio de ese caos, surge Gedeón, un hombre sencillo, hijo de Joás, de la tribu de Manasés. Venía de una familia humilde y, para protegerse de los invasores madianitas, estaba trillando trigo en secreto. Fue en ese momento cotidiano que ocurrió algo extraordinario. Un ángel del Señor se le apareció, sentado bajo una encina, y le dijo: «El Señor está contigo, hombre valiente». Gedeón se quedó sorprendido. Preguntó por qué Israel estaba sufriendo tanto, y dónde estaban los milagros de los que sus antepasados siempre hablaban. El ángel respondió: «Ve con esa fuerza tuya y libra a Israel de la mano de los madianitas. No soy yo quien te envía». Aunque inseguro, Gedeón explicó que venía de una familia humilde y que él era el más joven en su casa. Pero el ángel insistió: «Yo estaré contigo, y vencerás a los madianitas como si fueran un solo hombre». Con miedo, pero también alentado, Gedeón decidió obedecer. Reunió un pequeño ejército formado por hombres valientes. Antes de enfrentarse a los enemigos, sin embargo, Gedeón pidió una señal a Dios para confirmar su misión. Y Dios respondió. Primero, hizo que el rocío mojara un vellón de lana mientras el suelo alrededor permanecía seco. Luego, invirtió la señal. El suelo quedó mojado y el vellón seco. Con la fe renovada, Gedeón estaba listo para liderar. Lo que sucede a continuación es una historia impresionante, llena de valentía, confianza en Dios y, por supuesto, lecciones que siguen siendo relevantes incluso hoy. Imagina una situación en la que, para asegurar la victoria, un ejército de 32.000 hombres tuviera que reducirse a solo 300. Eso fue exactamente lo que Dios hizo con Gedeón. Quería mostrar que la victoria no vendría de la fuerza humana, sino del poder divino. Con nada más que trompetas, cántaros y antorchas, Gedeón y sus 300 hombres enfrentaron a los madianitas. ¿El resultado? Una victoria espectacular. Causaron tanta confusión en el campamento enemigo que todo se desmoronó. Israel fue liberado de la opresión. Después de esa increíble victoria, el pueblo quiso coronar a Gedeón y transformar a su familia en una dinastía. Pero él se negó. Gedeón dejó claro que Dios era el verdadero rey de Israel. A pesar de eso, se convirtió en un hombre respetado e influyente, acumulando riquezas y formando una gran familia. Tuvo muchas esposas y, con ellas, 70 hijos. Esa gran familia disfrutó de la paz y la prosperidad conquistadas, pero, como puedes imaginar, un número tan grande de hijos también trajo desafíos. Y fue ahí donde apareció Abimelec. Era hijo de Gedeón, pero su madre era una concubina de Siquem, una ciudad importante de la región. Por ser hijo de una concubina, Abimelec no tenía la misma posición social que los demás hijos. Eso lo hacía sentirse inferior, y ese sentimiento fue como combustible para su ambición. Desde joven, Abimelec mostró que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para cambiar su posición. Era astuto, sabía manipular a las personas a su alrededor y tenía una sed de poder que parecía no tener límites. Cuando Gedeón murió, Abimelec vio la oportunidad perfecta para transformar su ambición en realidad. Sabía que Israel, sin un líder fuerte, fácilmente podría caer en disputas internas. Y fue precisamente en eso en lo que confió. Con inteligencia y mucha persuasión, Abimelec comenzó a trazar su plan. Entendía que, para destacarse entre tantos hermanos, necesitaría ir más allá de la fuerza. Era necesario usar la mente y, sobre todo, saber cómo conquistar a las personas adecuadas. La historia de Abimelec trata de una ambición desmedida, elecciones peligrosas y las consecuencias que éstas conllevan. Es un capítulo impresionante, lleno de lecciones, y muestra hasta dónde puede llegar alguien para alcanzar lo que desea. Abimelec tenía un objetivo claro: llegar al trono. Y el primer paso de su plan fue buscar el apoyo de los líderes de Siquem, la ciudad donde nació su madre. Siquem no era un lugar cualquiera. Era una ciudad importante, tanto política como religiosamente.
El apoyo de esa ciudad sería esencial para que Abimelec tuviera alguna oportunidad de alcanzar el poder. Sabiendo esto, fue a los ancianos de la ciudad. Con mucha habilidad, comenzó a argumentar, apelando al orgullo y al deseo de independencia de ellos. Dijo algo como: piensen conmigo, ¿qué es lo mejor para ustedes? ¿Ser gobernados por uno de mis hermanos, que no tiene ninguna relación con esta ciudad, o por alguien que es de su sangre, alguien que entiende quiénes son y lo que necesitan? Su estrategia no solo era lógica, sino también emocional. Abimelec prometió prosperidad y seguridad para Siquem, si lo apoyaban. Y tuvo éxito. Los ancianos quedaron convencidos. Para ellos, esta era una oportunidad de tener un rey con fuertes lazos locales, alguien que podría fortalecer el poder y la influencia de la ciudad en Israel. Para demostrar que estaban de su lado, los ancianos le dieron a Abimelec 70 monedas de plata del templo de Baal Berite. Ese dinero sería la base del siguiente paso de su plan. Con las monedas, Abimelec formó un pequeño ejército privado. No era un ejército común, sino un grupo de mercenarios, hombres sin escrúpulos, que hacían cualquier cosa por dinero. Ellos eran leales solo a él y estaban listos para realizar cualquier tarea, sin importar cuán cruel o violenta fuera. Y fue entonces cuando Abimelec mostró su verdadera cara. Con su ejército privado, decidió eliminar cualquier amenaza al poder que deseaba conquistar. Su plan fue brutal e implacable. Atacó a sus propios hermanos, eliminando a todos los que pudieran competir con él por el trono. Esta fue la manera en que Abimelec consolidó su posición. Con astucia, manipulación, principalmente, crueldad. Su historia es un retrato claro de cómo la ambición descontrolada puede llevar a alguien a cometer actos inimaginables. Abimelec fue demasiado lejos. Para asegurarse de que nadie disputara el poder con él, tomó una decisión cruel. Mandó matar a sus 70 hermanos. Esa masacre brutal mostró hasta dónde estaba dispuesto a llegar por ambición. Pero, incluso después de tanta crueldad, un hermano logró escapar. Jotán huyó y, con valentía, decidió hacer algo impensable: exponer la injusticia y advertir al pueblo sobre el error de apoyar a Abimelec. Jotán subió a lo alto del monte Gerizim, donde podía ser escuchado por todos. Allí, habló al pueblo de una forma impactante, utilizando una parábola que quedó conocida como la parábola de los árboles. En la historia, los árboles buscaban un rey para gobernarlos. Primero, fueron hasta el olivo, una planta noble y llena de valor. Pero él rechazó, diciendo: debería dejar de producir aceite, que honra a los hombres y a Dios, solo para gobernar sobre ustedes. Luego, los árboles fueron hasta la higuera, que también era valiosa. La respuesta fue similar: debería dejar mi dulzura y los buenos frutos solo para moverme por encima de ustedes. Todavía intentando, buscaron la vid, que produce el vino que alegra la vida. Pero, una vez más, escucharon un no. La vid respondió: debería dejar mi vino, que trae alegría a Dios y a los hombres, solo para gobernar. Desesperados, los árboles finalmente fueron hasta el espino, una planta sin valor, llena de espinas y peligros. A diferencia de los otros, el espino aceptó. Dijo: si realmente quieren que yo reine sobre ustedes, vengan y alójense bajo mi sombra. Pero, si no es así, que salga fuego de mí y consuma hasta los cedros del Líbano. El mensaje de Jotán era claro y directo. El olivo, la higuera y la vid representaban líderes justos, que entendían su verdadero propósito y no cambiarían eso por el poder. El espino, por otro lado, era una advertencia. Simbolizaba a los líderes mediocres que aceptan el poder no por responsabilidad, sino por vanidad y para causar destrucción. Con esta parábola, Jotán quería abrir los ojos del pueblo sobre el error que habían cometido al apoyar a Abimelec. Era una lección poderosa sobre las consecuencias de poner el poder en las manos equivocadas. Abimelec estaba cada vez más rodeado por la rebelión y la insatisfacción del pueblo. Después de derrotar a Gaal y dispersar a los rebeldes en Siquem, pensó que había recuperado el control. Pero el clima de discordia no desapareció. La tensión en la ciudad seguía creciendo, hasta que el pueblo de Siquem decidió levantarse nuevamente contra él, esta vez con más fuerza y determinación. Movido por la ira y la necesidad de reafirmar su dominio, Abimelec reaccionó de manera brutal. Lideró sus tropas en un ataque implacable contra Siquem. La ciudad fue sitiada, invadida y destruida. Nada escapó a la furia de Abimelec. Ordenó que quemaran todo y masacrasen a los habitantes. Para asegurarse de que Siquem nunca se levantara de nuevo, esparció sal sobre las ruinas, un símbolo de destrucción definitiva. Pero, incluso después de esa violencia, el reinado de Abimelec estaba lejos de encontrar paz. La destrucción de Siquem solo aumentó el odio hacia él. Determinado a eliminar cualquier oposición, marchó hacia Tebes, otra ciudad que se había rebelado contra su tiranía.
Cuando Abimelec llegó, los habitantes de Tebes se refugiaron en una gran torre fortificada en el centro de la ciudad. La torre era su última esperanza. Pero Abimelec, fiel a su patrón de crueldad, ordenó que sus hombres rodearan la torre y recojan madera para prenderle fuego, como había hecho en Siquem. Estaba decidido a destruir cualquier resistencia, costara lo que costara. Fue entonces cuando algo inesperado ocurrió. Mientras los soldados se preparaban para incendiar la torre, una mujer que estaba allí dentro actuó con valentía y desesperación. Tomó una pesada piedra de molino y, desde lo alto de la torre, la lanzó con toda su fuerza. La piedra golpeó a Abimelec directamente en la cabeza, rompiéndole el cráneo. Herido y aturdido, sabía que estaba al borde de la muerte. Pero el golpe no fue solo físico. Ser mortalmente herido por una mujer era, para él, la mayor de las humillaciones. Abimelec no soportaba la idea de ser recordado como alguien derrotado de esa forma. En un último acto de orgullo herido, llamó a su escudero e imploró que lo matara con la espada, para que no dijeran que murió a manos de una mujer. El escudero obedeció, y así terminó la vida del tirano. La muerte de Abimelec fue el clímax de una trayectoria marcada por la ambición sin límites, la traición y la crueldad. Destruyó todo y a todos a su alrededor en busca de poder, pero terminó derrotado de una manera que jamás podría haber imaginado. Su caída sirve como una advertencia sobre los peligros de la tiranía y la avaricia desenfrenada. La caída de Abimelec lleva consigo un peso simbólico que no puede ser ignorado. La piedra de molino, lanzada por una mujer, fue más que un golpe mortal. Fue como si la justicia divina finalmente hubiera cobrado todo lo que hizo. Fue el fin de un ciclo de violencia que él mismo comenzó, cumpliendo la advertencia de Jotán y trayendo un desenlace para su tiranía. Después de la destrucción de Tebes y la muerte de Abimelec, Israel, por fin, tuvo un alivio temporal de la opresión que él causó. Aunque la tierra estaba marcada por la devastación, el pueblo comenzó a recuperarse, dejando atrás la sombra de un reinado tan cruel. La historia de Abimelec, a pesar de ser trágica y llena de violencia, trae lecciones profundas y valiosas sobre lo que puede suceder con aquellos que dejan que la ambición desmedida guíe sus pasos. Quería el poder a cualquier costo, y para ello no dudó en traicionar y matar incluso a sus propios hermanos. Sin embargo, la conquista de su trono fue manchada por la sangre derramada y la constante desconfianza de todos a su alrededor. Lo que no vio es que el poder construido sobre la traición y la crueldad nunca es duradero. Su tiranía generó revueltas, odio y destrucción por donde pasó, y su búsqueda ciega de gloria solo lo llevó a un destino trágico y solitario. La trayectoria de Abimelec es un fuerte recordatorio de que los actos injustos y la avaricia sin límites traen consecuencias inevitables. Al final, su historia sirve como una advertencia. El poder sin justicia no solo destruye a quienes están alrededor, sino que también consume a quien lo busca. La historia de Abimelec es un recordatorio poderoso sobre los peligros de dejar que la ambición tome control de nuestras decisiones. Muestra cómo la búsqueda desenfrenada del poder puede causar destrucción no solo a los demás, sino también a quien se deja consumir por ella. En el caso de Abimelec, esto lo llevó a un fin trágico e inevitable. Su caída también nos hace reflexionar sobre la justicia divina. Por más que haya escapado de las penas humanas por un tiempo, en el momento adecuado, la justicia llegó de una manera inesperada. Ser muerto por una mujer, en una época en que esto era visto como una gran humillación, fue una forma simbólica de mostrar que nadie está por encima de la justicia de Dios. Esta historia nos enseña que, al final, la verdadera justicia siempre prevalece, aunque sea de formas que no entendemos de inmediato. Y más aún, nos hace pensar sobre el tipo de líderes que elegimos seguir y los valores que queremos defender. La verdadera grandeza no está en el poder o en la riqueza, sino en el carácter, la rectitud y la búsqueda de principios más elevados. Que esta lección nos ayude a valorar a los líderes que sirven con justicia y buscan el bienestar de todos. Que también podamos confiar en la justicia divina, creyendo que la luz siempre vencerá a las tinieblas. Si este contenido tuvo sentido para ti, aprovecha para compartirlo, dar like y comentar. Quiero saber desde dónde estás viendo y cómo esta historia te inspiró. Un abrazo y que Dios te bendiga rica y poderosamente.